que esté quedando claro. Miedo, vamos a poner aquí el miedo. Eh, no sé cuántos de ustedes han predicado y de repente entra esta parte porque queremos hablar del Evangelio. La presentación más poderosa del mensaje del Evangelio es la que autentificamos con nuestras vidas. La manera en que vivimos trae vidas a las palabras que decimos. Si nosotros vivimos bien el evangelio que vamos a hablar, el mensaje que vamos a dar en cualquier lugar, va a estar respaldada con lo que vivimos. Por eso pongo acá, la manera en que vivimos trae vida a las palabras que decimos. Mucha gente, si no vive el evangelio, vive de otra manera con lo que dice, pues esa persona no le van a creer ni le van a hacer caso, porque nosotros debemos de decir las cosas, pero debemos de vivirlo. Y esto es muy importante en nuestras vidas como cristianos, porque podemos estar predicando mucho. Una de las cosas que he visto aquí, yo en México, es que predican y hablan, pero nunca analizan cómo están sus vidas, cómo viven, cómo caminan, cómo hablan, cómo se comportan. Y eso la gente lo ve. Si no saludamos a los vecinos, pero le estamos predique y predique, pues lo que no tiene sentido. Nosotros debemos de vivir bien el evangelio para que nuestras palabras al decir tenga, tenga algo de poder y que llegue en el corazón de las personas. Este es el punto. ¿Qué es el evangelio según usted? Según que es el evangelio, pero ya no según en lo que Pablo describe, lo que la Biblia describe. Según nosotros, ¿qué es el evangelio? Aquí pongo el evangelio para mí, para nosotros. Si su vida no tiene testimonio, su testimonio no tiene vida. Es decir, si yo no vivo bien en el cristianismo, pues la verdad es que no voy a poder predicar el evangelio. Muchos hermanos en la iglesia llevan años porque su vida andan mal, su vida no respalda el evangelio. Por lo tanto, cuando ellos predican a las personas, es muy difícil que la gente se acepte el evangelio. Esto no pasa mucho en las ciudades urbanas, es decir, donde yo trabajo. Se sucede más en lugares, en aldeas o en colonias o así en una etnia donde todos se conocen, hasta por apodos, todos se conocen. Si la gente que acepta el evangelio no vive bien, sigue viviendo como antes, la gente se da cuenta y no se convierte. Por eso es importante, pues, que nuestras vidas esté bien, que vivamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Esta frase, si su vida no tiene testimonio, su testimonio no tiene vida. ¿Ok? Aquí la necesidad para el evangelismo. Cuando yo voy a evangelizar es porque hay una necesidad. No voy a ir nomás porque quiero. Sé que hay algo que está mal. Por eso es una necesidad. La gente está perdida. Por lo tanto, como está perdida la gente, ya se ve como una necesidad. Hay que predicar el evangelio porque están perdidos, porque están mal.
Ahora, espiritualmente separadas de Dios sin Jesucristo. Esto es una necesidad. Aquí en Durango, el 97% son católicos, 3% son cristianos. Dentro del cristianismo están las sectas como mormones, adventistas y testigos, pero son muchos, pero es más el 97% católicos. Y esto es una necesidad, por eso la necesidad para el evangelismo, la gente está perdida, 1. 2, espiritualmente están separados de Dios. Y por eso es la urgencia, la necesidad. Si no, no tendríamos nada que estar pensando nosotros, pues que siga la iglesia creciendo poco a poco, como vaya. Pero la necesidad nos dice que hay mucha gente que está mal, que no está bien, que están haciendo cosas que no es agradable ante los ojos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a ellos, a predicarles el evangelio. Aquí pongo esta laminita para que nosotros podamos trabajar de manera que yo quiero predicar el evangelio y lo que voy a hacer es poner aquí algunos textos. No sé cuántos textos conozcan ustedes de memoria, pero es importante que la conozcan bien. Quiero leer Romanos capítulo 1:18. Si ustedes tienen en el celular o en la Biblia, Romanos 1:18, capítulo 1, verso 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. En la traducción lenguaje actual, versículo 19, esta gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se lo ha mostrado. El versículo 18, perdón. Pero hay gente malvada la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios, y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. En esta parte de donde dice el pecado y la muerte, Dios está enojado con las personas. Y aunque Romanos 6:23 puede estar dentro porque la paga del pecado es muerte. Dentro de aquí nosotros, el hombre, tenemos que mostrarle que Dios está enojado con ellos, que Dios le está diciendo, si no se arrepienten, la paga es la muerte. Y Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están lejos de la presencia de Dios. Estamos donde está el pecado y la muerte. Lo que estamos tratando la manera es que la gente se dé cuenta que está en el pecado. Una vez que nosotros ya hemos citado varios textos y le hemos dado a la gente una comprensión amplia sobre lo que está mal, lo que Dios quiere en sus vidas, entonces vamos a un nivel donde está la crucecita, donde dice la fe. La fe. Nosotros podemos poner también donde dice la fe Juan 14:6, que es parte fundamental aquí. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Este abismo que vemos de aquí a la otra esquina es muy grande el abismo. Vamos a tratar la manera de hacerle, puntearlo, pluma. Vamos a ponerle pluma. Este abismo sin la cruz está muy ancho. Es difícil que llegue la gente a salvarse. No puede salvarse la gente porque está muy ancho el espacio.
Por lo tanto, necesitan un medio, y el medio es la fe. Recordemos lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y eso habla de la fe en Cristo Jesús. Entonces, quiere decir, si ponemos aquí Efesios 2:8, ponemos Juan, también Juan, el capítulo de Juan de 14:6. Supongamos que estamos poniendo dos textos aquí. Una vez que yo le señale a la persona cuál es su detalle, en qué áreas de su vida debe arrepentirse, debo demostrarle el camino para llegar a la vida eterna, para que se salve. Porque la idea aquí es que ellos se den cuenta, que se arrepientan. ¿Sí? Que se arrepienten, que reconozcan a Jesucristo, que murió por ellos y que resucitó. Una vez que ellos hagan esto, nosotros les mostramos la fe en Cristo Jesús. Bueno, hay muchos textos aquí, no solamente Efesios ni Juan. Hay muchos textos que podemos poner, pero no lo vamos a poner todos. Ahora, una vez que ya están dentro de este punto, nosotros le vamos a asegurarles aquí. Por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. La vida en Cristo Jesús, aquí cumplen las dos partes. Puede ser aquí porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. Estamos utilizando así. Nosotros llevamos en la mente esta gráfica cuando vamos a predicar el evangelio. Tenemos en la mente la gráfica, lo que primero que voy a decir la gente es que está en pecado, está al borde de la muerte. Pero una vez que reconozca que sí está en ese peligro, ahora debo demostrarle cuál es el camino, cómo llegar a Dios, cómo llegar a tener todo. Entonces estamos buscando aquí entonces la vida en Cristo Jesús. Más adelante vamos a ver otros puntos, pero quisiera que quede claro esto. Tengan esta imagen cuando ustedes prediquen el evangelio. Tengan la imagen y pongan textos, aunque sea un texto a cada uno, para que ustedes al momento de ir, primero le voy a enseñar esto a la gente, después voy a enseñarle después esto. Y le voy a hacer una pregunta. La primera, si le digo, sí, está consciente que está en pecado. Si dice sí, está consciente que necesita un Salvador, alguien que lo lleve a tener la vida eterna. Sí, entonces llega aquí. Nosotros tenemos que estar muy al tanto de tener nuestros 3 textos, o 4 textos, o 5 textos, 2 cada uno, o 3. Depende de ustedes. Si aprenden más, mucho mejor. Pero lo más viable es que ustedes tengan 2 o 3. No sé si hay alguna duda aquí, mis hermanos. Todo bien. Todo claro. Todo bien claro. Que pues esto no es tan difícil. Ustedes pueden hacerlo practicando. Practiquen mucho, porque de repente mucha gente dice, hermano, pues es que no sé cómo hacerle. Por eso, usa un texto aquí, usa otro texto aquí, usa otro texto aquí. 3 textos cuando salgas a predicar, o aunque no salgas a predicar, de repente tenemos oportunidad de platicar con las personas, pero usted ya tiene esta imagen de 3 partes para que ustedes puedan abordar tan fácil el evangelio. No sé si hay alguna hermano, donde me puede decir algún texto de memoria aquí.
mostrar su detalle o sus pecados a alguna persona. No hay ninguna, por ejemplo, que alguien diga, hermano, yo sí sé cómo trabajarle que le voy a mostrar su pecado a la persona. En Romanos, ustedes pueden meterse en Romanos, está lleno de textos. Está lleno de textos bíblicos, Romanos capítulo 3, verso 9, verso 20, Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, Romanos 5, 8, puros romanos, y pueden ustedes plasmar de textos porque Romanos es un libro donde ataca a Pablo el pecado, pero también da esta solución, la vida en Cristo Jesús. Espero que esto quede claro. Tengan esta imagen cuando ustedes predican. Esto es una técnica que ustedes pueden tener en la mente, esta parte. Pueden hacer de diferentes formas. Pueden bajar en internet otra imagen que ustedes pueden hacer. Yo estuve haciendo esta parte. Y somos el método de Dios para alcanzar al mundo. Los apóstoles fueron los primeros en recibir el mandato. ¿Es cierto eso? Que los apóstoles fueron los que recibieron el mandato. Ellos comprendieron que debían ser testigos y que eran embajadores de Cristo. Lo comprendieron completamente ellos porque predicaron el evangelio. Ahora, una vez que comprenden, dice, Pablo entendía esta responsabilidad como una deuda o obligación que él debía al Señor y a los perdidos. Pablo va a predicar el evangelio, no va a predicar por amor, no va a predicar el evangelio el apóstol Pablo por otros pensamientos, va a predicar porque entendía esta responsabilidad como una deuda. Yo debo con el Señor, es una obligación para mí. Entonces mucha gente predica el evangelio de diferentes maneras, pero Pablo va a predicar el evangelio por una deuda o por una obligación. Vamos a ver más adelante. En segunda de Corintios, capítulo 5, 16 al 21, dice Pablo, somos embajadores en el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 4, 5, parte bajo, haz obra evangelista. Le dice Pablo a Timoteo, haz obra evangelista. Romanos 1, 14 al 17 es donde está dentro del verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El poder del evangelio. Mateo 28, 18 al 20, hagan discípulos. Hechos 1, 8, me seréis testigos. Estos textos, el apóstol Pablo las tenía bien dominado. En Corintios dijo, somos embajadores. Le dice a su discípulo, haz obra evangelista. Y él mismo dice, el poder del evangelio. En Mateo 20, 28, 18, también él mismo hizo discípulos. Y él fue un gran testigo del evangelio. Hay otros como ellos quienes escucharán el evangelio si vamos y le compartimos claramente. Por ejemplo, Jesucristo cuando se acerca a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de agua de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Ahí hay una confrontación. Nicodemo con Jesús, ahí está la confrontación, les dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso pongo arriba, hay otros como ellos quienes escucharán el evangelio si vamos y le compartimos claramente. Si no está claro, ya les explicaba hace rato que Pablo le pedía a los hermanos, oren para que yo pueda predicar el evangelio con claridad, para que yo pueda hablar con denuedo, para que tenga muchas oportunidades, encuentre un Nicodemo, una mujer del pozo, Zaqueo, un ciego, un etíope, mucha gente.
que yo tenga mucha oportunidad. Jesucristo sabía bien en el capítulo 4 de Juan, dice la palabra que era necesario pasar por Samaria. Jesucristo oraba por las almas, oraba por los discípulos. En Hechos, en Saqueo, lo que es Lucas 19, dice la palabra también, utiliza la palabra necesario. Es necesario que yo pose en tu casa, que yo me quede en tu casa, que yo me hospede en tu casa. Siempre utiliza la palabra necesario. Juan 3 dice, de cierto os digo, el que no naciere no puede ver el reino de Dios. Es decir, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario pasar por Samaria. Es necesario hospedarse en la casa. Y puedo de seguir diciendo más abajo, hermanos, pero esto es algo muy importante. Si queremos nosotros predicar el evangelio con claridad, necesitamos ir. El evangelio tiene el poder para transformar. El evangelio hace una diferencia hoy. Romanos 5:8. No sé si pueden buscar Romanos 5:8, aunque no tengan abierto su cámara. Vean Romanos 5:8. Una vez que la tengamos en la versión Reina Valera, Romanos 5:8. Leo, hermano. Sí, por favor. Puedo leer, dice en Reina Valera, mas Dios muestra su amor para con nosotros, Sí. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Literalmente así dice el texto, ¿verdad? Es decir, si yo le quiero predicar a una persona, pues le voy a decir así tal como dice el texto. Pero voy a cambiar un poquito el texto. Es decir, no voy a cambiar el texto, voy a cambiar un poco la forma como podemos nosotros hablar a la gente. Es decir, si yo estoy hablando con una persona adulta, le voy a decir, quiero leerte este texto. Primero le voy a leer tal como está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Le voy a leer de otra forma. Mas Dios muestra su amor para contigo, siendo usted un pecador o tú un pecador, Cristo murió por ti. Cambia la forma en que yo le puedo nosotros personalizar ese texto. Yo le voy a decir así, cambiándolo un poco, mas Dios muestra su amor para contigo. Muestra su amor, pero siendo tú un pecador, Cristo murió por ti. Entonces está cambiando este panorama. Por eso pongo aquí, el evangelio tiene el poder para transformar, pero si nosotros predicamos con claridad el evangelio. Y así tan claro, pero Dios muestra su amor para contigo, siendo tú un pecador, Cristo murió por ti. Estamos siendo tan claros en cómo predicar el evangelio. Y esto nos ayuda a que nosotros podamos aprender el texto de memoria, pero también aprender de otra forma para decirle con más claridad, para que la gente acepte el evangelio de nuestro Dios. Pongo aquí, el evangelio tiene el poder para transformar. Espero que estén de acuerdo conmigo, que este es el evangelio, que Cristo murió por ti. Cristo, siendo tú un pecador, Cristo murió por ti. Esto es lo que veníamos hablando hace rato. El evangelio cambia las realidades espirituales. El evangelio cambia el mundo entero. El evangelio cambia la sociedad. El evangelio cambia a individuos, a personas. El evangelio cambia la vida actual. El evangelio cambia nuestro futuro. El evangelio cambia nuestra eternidad. El evangelio cambia todo. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, cambia todo su vida, cambia todo su entorno, porque tiene el poder transformador. El motivo del evangelismo. ¿Cuál es el motivo?
porque no es nomás de evangelizar, yo quiero evangelizar, no, hay un motivo. El evangelismo es un trabajo importante para todo creyente, decíamos desde la introducción, para los que están involucrados en la plantación de iglesias, el evangelismo no es menos importante. De hecho, plantar una iglesia sin el evangelismo es imposible. Es decir, si alguien quiere hacer crecer su iglesia, quiere plantar una iglesia en un lugar, pero no evangeliza, es imposible que crezca esa iglesia. Entonces necesitamos nosotros ver la importancia del evangelismo y tomar en serio a cada creyente, cada hermano, cada hermana debe tomar en serio esta responsabilidad. ¿Es posible evangelizar con un sentido de deber u obligación a Dios? Sí, Pablo lo hizo. El apóstol Pablo tenía una obligación compartir el evangelio con otros. Romanos capítulo 1, 14. Recuerden que estamos en Romanos, solamente del capítulo 1, verso 14, dice así. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Es lo que les decía hace rato. Soy deudor. Tengo que predicarles. Estoy obligado a predicarlos porque debo. ¿Es posible evangelizar con un sentido de deber obligación? Sí, así como lo hizo el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, verso 28, Pablo habla de la meta de su ministerio del evangelio, a fin de presentar perfecto en Cristo, Jesús a todo hombre. ¿Cuál era la meta de Pablo cuando él va a ir a predicar el evangelio? Presentar a Cristo, pero perfecto en la vida de cada hombre. A menudo lo que motiva a los siervos de Dios o los hijos de Dios a evangelizar es una meta a largo plazo de ver los propósitos de Dios cumplidos en el mundo. Si yo digo, quiero predicar el evangelio, ganar 20 almas en 2 años, una meta de largo plazo. Y eso me motiva a mí porque tengo mi meta, ganar 20 almas para el Señor en 2 años. Y eso me da, es decir, yo lo voy a hacer porque es mi propósito. Me gustaría que quede bien claro esto. A menudo lo que motiva a los siervos o a los hijos de Dios a evangelizar es una meta a largo plazo de ver los propósitos de Dios cumplidos en el mundo. Que Dios nos ayude a tener esa meta, ese propósito para haber cumplido los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que Él obre maravillosa en nosotros, en nuestras vidas. No importa si tenemos tantos estudios o tenemos la habilidad, la destreza, Dios puede concedernos el privilegio de hacerlo. Seguimos. ¿Es posible evangelizar por temor de Dios y su juicio? Sí, también. Yo recuerdo muchas veces allá en Chiapas, si no predican, Dios va a venir y no les va a dar el reino y los va a destruir. Entonces, también puede ser. A veces el hecho de que somos responsables ante Dios y algún día respondemos a Él por nuestro servicio, despierta sentimientos de miedo en nosotros. Y pues ahí vamos a predicar, porque el pastor nos dice, si no salimos, no vamos a recibir la vida eterna, o si no predicamos, nos va a ir muy mal. A veces predicamos porque le tenemos miedo el juicio cuando venga Jesucristo. Así como predicó Pablo, porque una deuda por obligación o por temor, vamos a ver aquí. Dios advirtió a Ezequiel con palabras fuertes que llevara su mensaje a la gente o recibiera las consecuencias. Quiero que leamos Ezequiel 3:16. ¿Vas o te pasa esto? Ezequiel 3:16. La Reina Valera, que son lo que más usamos. Si alguien tiene, por favor, hermanos, hasta el versículo 21.
Leo 3:16 Sí. hasta el 21. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Gracias. Este texto le están diciendo Ezequiel. Dios advirtió a Ezequiel con palabras fuertes que llevara su mensaje a la gente o recibiera las consecuencias. Si tú no vas, la sangre lo voy a demandar de tu mano. Si tú no vas, le dice, no vas a librar tu alma. Entonces, puede ser que alguien puede predicar porque le está diciendo Dios, así dice la palabra, que vayamos y prediquemos el evangelio. Y puede ser que mucha gente vaya y haga. Lo mismo hizo Jonás. Él evangelizó solamente después de ser aterrorizado por un gran pez. Ya en el capítulo 2 de Jonás, vemos que en el 1 resistió su llamado. En vez de ir a Nínive, se fue a Tarsis. Y pues se hizo el rebelde, pero en el 2 dijo que sí cumplió el mandato de Dios. Cumplió, pero primero pasó en el vientre del gran pez. Y esto nos puede suceder nosotros, mis hermanos. Puede ser que yo diga, hermanos, yo predico el evangelio porque sé que es una obligación de parte de Dios, o puede ser que predique pues por miedo, porque Dios me va a pedir cuenta en aquel día, porque todos estaremos presentes ante la presencia, dice el texto de Corintios, que estemos ante el tribunal de Cristo y seremos recompensados según sean nuestras obras, buenas o malas. Y pues ahí vamos a dar cuenta. Y puede ser que prediquen algunos así. Otro. Es posible evangelizar por razones no apropiadas. En una de las cartas de Pablo a una iglesia nueva, él notó que algunos habían proclamado el evangelio por envidia o contienda. Es decir, para que esto, vamos a predicar el evangelio para que estos que están ahí crezcamos más nosotros y ellos no crezcan. Y predicaban el evangelio. Quiero que chequemos Filipenses como 1, verso 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Así Pablo le está diciendo a los de Filipos, hermanos, algunos predican el evangelio por envidia y contienda. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Es cierto que algunos anuncian la buena noticia porque de veras quieren ayudar, aman a Cristo y saben que Dios les ha dado tarea de defender la buena noticia.
En cambio, hay otros que lo hacen solo por competir conmigo o porque me envidian, ¿sí? Porque predica Pablo, hay que predicar también para una competencia. Y también esto puede que en la iglesia puede que suceda. No está mal, pero dice Pablo aquí. Luego comentó que no importaba. Pablo dice, no me importa. Verso 15 al 17, 18. Algunos versos 16 vamos a leer. Los unos anuncian a Cristo por contención, no aspiraciones, pero a los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, Pablo dice, pues están predicando por envidia, no está bien. No, Pablo dice, a mí me encanta este texto, hermanos. Me encanta este texto. No obstante, sin embargo, dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, me gozaré aún. Espero que nosotros también, si alguien está haciendo competencia, no importa, dice, gócense, hermanos, porque se está predicando el evangelio, predican los adventistas, testigos, predican pentecostal, presbiteriana, que prediquen el evangelio, hermanos, porque es bueno que se predique el evangelio y nosotros que no haya todo eso. Y si predicamos, como dice él, algunos predican pero con la manera correcta, excelente. Y si predican por otras maneras, pero que se predique a Cristo. Debemos evangelizar por amor a Cristo y por los perdidos. Pablo habló que el amor de Cristo le constriñe. Esto ya es otro nivel para persuadir a los hombres. Decir que Pablo dice ya, ahorita ya porque amo a Cristo Jesús, predico el evangelio. Ya no tanto porque es una obligación, porque amo a Cristo Jesús. Me constriñe, Quiero que veamos el texto, 2 Corintios 5:14, para que leamos en dos versiones. 2 Corintios 5:14. No sé si usan la traducción lenguaje actual, pero es muy clarita para cualquier lectura. Verso 14. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por todos, y por lo tanto todos hemos muerto. Utiliza el capítulo 5, verso 14. La versión, traducción viviente, 14. Sea de una forma u otra, el amor que Cristo nos controla, nos constriñe, dice el otro texto, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Pablo está diciendo que debemos evangelizar por amor a Cristo y amor a los perdidos. Esto sería un poco más correcto, evangelizar por amor, que no sea por miedo, pero si lo hacen algunos, bienvenido. Y si algunos lo hacen por obligación, por una deuda, bienvenido. Algunos lo hacen por envidia, pero que se predique a Cristo. Pero esto es un poco más correcto. Debemos evangelizar por amor a Cristo y por los perdidos. Descuidar uno pone en peligro el trabajo de Dios en el cual estamos involucrados. Aquí pongo un ejemplo que el evangelismo debe estar bien balanceado con el discipulado. Si en una iglesia entra 10 personas, pero no hay quien discipule esas 10 personas, entran y salen. Por eso debe estar bien balanceado. 5 personas entran en la iglesia,
hay 5 hermanos que van a cuidar a los 5 que están siendo discipulados. Entra 3, hay 3 hermanos líderes que van a cuidar los 3. Entra 1, hay un hermano que va a cuidar el 1. Pasó un año, ya el otro ya está discipulando el otro. Esto es algo muy importante, hermanos. Descuidar pone en peligro el trabajo de Dios en el cual estamos trabajando. Podemos trabajar mucho evangelizando, y crece la iglesia, pero de repente vemos que se desparrama o se van porque no hay discipulado, no hay quien instruya, no hay quien nutra a los hermanos. No sé si ustedes están de acuerdo en este punto, pero es muy importante que la iglesia la tenga bien balanceado: evangelismo, discipulado, discipulado, evangelismo. Ciertamente necesitamos ayudar a los que Dios nos ha dado para discipular, pero nunca debemos satisfacernos con la cantidad de los que han llegado a la fe. No debemos olvidar la tarea de evangelismo. Hay iglesias que ya llevan años, que no llevan 2 años y no hay ningún nuevo en su iglesia. O un año no hay ningún nuevo. Ya se olvidaron la tarea de evangelizar. Solo están discipulando, si es que están discipulando. Pero yo sí quiero que quede en la mente que el evangelismo, el discipulado, debe estar bien nivelado. Si entra 3, hay 3 hermanos quien cuida a otros 3. Si entra 5, hay 5 hermanos que cuidan a otros 5. Esto es muy importante. El evangelismo debe tomar el primer lugar en los grupos familiares, la fundación de iglesias. Más bien, aquí donde estamos hablando es en los grupos familiares. Enfatizo. El evangelismo debe tomar el primer lugar en los grupos familiares. Capacitar y movilizar a todos los creyentes para hacer el trabajo de evangelismo será el ingrediente principal de cualquier estrategia. Si en el grupo familiar de ustedes hay 5 hermanos, pues estoy seguro que están involucrados para evangelizar o invitar personas o estar puntual en los grupos familiares. Esto es la estrategia más eficaz. Aquí les decía hace rato del punto que les mostraba, si ponemos textos. Aquí la tengo en Juan 5:24. Me gustaría que memorizaran este texto. Juan 5:24, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, puedan usar muy bien para así no perderse. Traducción lenguaje actual. Les aseguro que todo el que presta atención a lo que digo y cree en Dios, que fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido lejos de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Esta persona, si no cree en Cristo Jesús, está diciendo, pero si alguien llega a creer en Cristo Jesús, no va a ser condenado. Pero si no va a ser condenado, pareciera Juan 3:18, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya es condenado. Lo mismo dice aquí. Entonces, si yo creo en Cristo Jesús, según el verso 24, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y el que no, dice aquí, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Esto es un texto clave para que ustedes le pueden predicar a la persona. Si usted en estos momentos acepta que es un pecador, acepta que tiene pecado, acepta que no ha sido grato delante de los ojos de Dios, o no ha sido bueno, no se ha portado bien, Dios le va a dar esto, vida eterna. Tiene vida eterna. Pero tiene que creer esto. Esto tiene que creer Jesucristo como su Salvador. Y por eso pongo aquí Romanos 10:9-8. 10:8-9-10. Dice el texto que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo.
porque dice el texto, porque con la boca se confiesa para salvación. Y esto es muy importante, que la gente confiese que Jesucristo es su Señor. Estos los textos que me gustaría que la aprendieran. Primer texto que deben demostrar a la gente: de cierto os digo, el que cree, el que oye mi palabra. Esta es la palabra de Dios y cree el que me envió. ¿Quién es el que envió? Es Jesucristo el enviado. Si tú crees a Jesucristo que fue enviado por Dios, murió y resucitó, tienes vida eterna. Y esto es la clave. Ustedes pueden practicar en casa, en una libreta, pueden bajar en internet una imagen, solo en una cruz, y ya practican los textos, y la práctica los va a llevar a hacer con más facilidad con el tiempo. Dios nos ayude a tener mucha habilidad para hablar del evangelio en grupos familiares. Tan bonito y tan corto. No es tan grande este tema, nomás le muestran a la gente un dibujo y ellos van a decir en qué parte están, en qué parte cree que está usted. Ellos van a decir, pues aquí. Toda la mayoría de la gente van a decir aquí. Quisiera pasar en este punto. No, pues que sí, pues tiene que aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y ¿alguien tiene algún comentario? No, ¿verdad? Ok. Dios los ayude, Dios nos ayude. Y practiquen mucho en casa, por favor, en una libreta, en la computadora, en un Word, donde ustedes quieran trabajar, pero practiquen para que no se les olvide el texto. Tan siquiera imaginen el texto. Muchos hermanos aquí conozco que saben el texto, pero no saben qué dice. O saben todo el texto, el pasaje, pero no saben dónde queda. No, tienen que saber. Si dicen Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Literalmente tienen que saber el texto, porque si no, el texto y versículo, ¿vale? Vamos a ver si podemos hacerlo. Esta es como una imagen, está más grande esta imagen. Esto está muy completo. Ustedes pueden ver en casa. Está bien completo este. Y lo pueden hacerlo, siempre leer esta parte. Lo pueden usar esto para que tengan. Ustedes lo van a tener este PowerPoint. Practiquen mucho en casa. Mucho, para que ustedes tengan ya estos textos de memoria. Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, estos textos están muy conocidos en nuestras vidas. Bueno, vamos aterrizando aquí. Preguntas para considerar. ¿Cree que Dios le puede usar para alcanzar a otros para Él? Pregunta tan fácil. ¿Qué dicen? A usted que diga si no tiene el don o tiene el don. Le Sí, ponemos hermano. un sí o lo ponemos un no. Sí, sí. ¿Sí, verdad? No tenemos que dudar, tenemos que decir sí, Sí, sí. Amén, hermano, amén. A todos nos puede Sí, usar el Señor, sí. sí, así es. Mi mamá no sabe hablar el español. El tojolabal, pues sí sabe hablar bien el tojolabal como yo. Hablamos muy bien el tojolabal, muy fluido. Pero, mami, ¿cómo vas a predicar el evangelio tú? Si se pudiera hacer en español, si no sabes hablar el español, solo como puros tojolabales vas a predicar. No, pues es que yo no puedo. Sí puedes. ¿Cómo que no puedes? ¿Cómo que no puedes predicar? Sí puedes predicar. ¿Cómo lo podrías hacer? Pues no sé. Y ella se le complica mucho, que dice, no sé cómo hacerle. Mira, mami, lo puedes hacer
¿Qué es lo que cambió? ¿Qué hacías antes? Porque lo vamos a ver más después, todo esto. Y le digo que puedes predicar lo que Dios ha cambiado en tu vida. ¿Qué ha cambiado en tu vida? No, pues y sabe mucho que ha cambiado en su vida. Pues predica, que cambió, predícale a la gente, que no es tan fácil. Entonces predica en Tojolabal mi mamá, y ora muy bonito en Tojolabal. Pues nunca ora en español, siempre ora en Tojolabal. Y nunca dice ella, nunca dice después de que él pudo hacer esto, ya dice, pues sí, se puede hacer. Claro que sí se puede hacer. Es cuestión de que nosotros nos pongamos a trabajar en esta área. Entonces, sí, la respuesta es sí. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? Segunda de Timoteo 4:2. ¿Cuál es el trabajo del evangelista? ¿Dirigir cultos? Predicar la palabra en todo tiempo. Todo tiempo, así es, hermana. En todo tiempo hablamos que hay hermanos que pasan una semana y no hablan del evangelio. Es muy triste nuestra iglesia de Dios que pasa una semana, pero no hablan del evangelio. Pasa un mes, apenas le hablaron uno. Pasa un año, apenas están hablando 3, 4 personas. Es muy triste porque no debería ser continuamente el trabajo de nosotros como evangelistas. Créanse, como evangelistas no podemos decir solo los evangelistas. Yo no me considero evangelista. La verdad es que me considero más pastor, más administrador, pero no porque me considere más pastor y administrador no pueda hacer esto, porque pues es un mandato de Dios y pues yo lo hago semanalmente. Estoy seguro que lo hago 5 o 6 veces semanalmente, porque pues estoy ahí al pendiente de este trabajo. Y lo mismo ustedes, mis hermanos, ¿cuál es el trabajo del evangelista? Pues predicar continuamente. ¿Cuál es la cosa más importante que usted puede hacer en la vida de otra persona? ¿Regalarle una ropa? ¿Regalarle un zapato? ¿Cuál es la cosa más importante que usted puede hacer en la vida de otra persona? Estamos hablando de las cosas de Dios. Hablarle de la salvación y la vida, la posibilidad de tener la vida eterna. Amén, hermano. Dice, ayer leí una parte de un escritor. Trabajar en una empresa donde te paguen bien, en un trabajo muy bien pagado, pero si trabajas en las cosas de Dios, es mucho mejor. Es el mejor trabajo que puedes tener. Trabajar en la obra de Dios. No trabajar en la empresa más famosa de tu ciudad, de tu país, sino trabajar en la obra de Dios es lo más importante que puedes hacer. A mí me impactó esa palabra. Ayer estaba predicando con la iglesia. Dije, pues gracias a Dios elegí bien mi trabajo. Elegí bien mi trabajo porque trabajar en la obra de Dios todos los días me gusta y es el mejor trabajo, pues ¿qué más quiero? Entonces, creo que lo que dijo la hermana ahorita es presentarles a Cristo o presentarles a Cristo Jesús como el Salvador de sus vidas, como el Señor de sus vidas, y también presentarles que hay vida más después de la muerte. Porque mucha gente dice, es que se muero y no acabó todo, sino que sigue esta vida, si quiere uno. Entonces, muy bien. ¿Qué le motiva más a compartir el evangelio? Por el motivo, ya sea por el juicio de Dios, por obligación, por amor, por envidia, que ve que el hermano está predicando mucho y usted nada. ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué le motiva más a compartir el evangelio?
A mí el amor a Cristo. El amor a Cristo. Amén, hermana. ¿Otro? Mostrar que no, que el evangelio no es lo que piensan todas las personas, que solo de Jesús, sino que hay algo más, que es una persona que se puede cambiar totalmente la vida, y además el evangelio lo tenemos que mostrar nosotros con nuestra propia vida. Eso es algo que también me motiva a hacer el evangelio, de alguna u otra manera lo estoy haciendo. Muy bien, Alan. Lo que me motiva a transmitir el Evangelio y llevarlo es eso que es más fuerte dentro de mí y que me lleva a llevar el mensaje de Jesús. Ana Marisa ya participó, ¿no? ¿Cómo le va, pastor? Buenas tardes. Buenas tardes, tranquila. Aparecí. Sí, pastor, lo que a mí me motiva, por ejemplo, es cuando escuchaba hoy la clase y cuando el hermano Alan decía que por ahí hay iglesias que ofrecen lo que es, por ejemplo, bienestar, lo que es que si vas a hacer eso vas a ganar aquello, lo otro. Yo pienso que presentándole a Cristo a las personas, a pesar de que tengamos problemas de salud, problemas económicos, nosotros tenemos una paz interior porque confiamos de que Dios siempre nos va a sacar adelante en la situación que estemos. Yo creo que eso es lo que a mí me motiva en los tiempos que estamos viviendo ahora, porque hay muchos problemas de enfermedad, hay muchos problemas económicos, hay muchos problemas que la gente está realmente como que desesperada, no sabe qué hacer. Yo creo que es un buen momento para presentar a Cristo a personas. Y eso es un buen motivo, por ejemplo, que mucha gente predica el bienestar, predica esas cosas y sabemos que eso no es predicar. Sí, es. Sí, bueno, qué bueno, hermanos, que se expresan. El motivo de predicar el evangelio, pues es que debemos de tener, puede ser diferente los motivos, pero que se predique a Cristo, como dijo Pablo. No me importa si alguien está predicando por envidia, porque tiene miedo del juicio, pero que se predique el evangelio. Así que el motivo está muy bueno, sus motivos, y Dios los ayude también pues a consolidar más. Puede pensar en 10 personas en su red de relaciones que necesitan una relación personal con Cristo. Mi primo, mi prima, mi tío, mi sobrino, mi vecino, mi vecina. Ustedes dicen, ¿puede pensar en 10 personas en su red de relaciones que necesitan una relación personal con Cristo? Claro que creo que ustedes pueden tener más de 10 personas en sus relaciones. Y si no, puede ser 5, puede ser más en sus relaciones que necesitan una relación personal con Cristo. Yo creo que sí. No creo que sea muy difícil eso. Si ustedes la tienen, ¿qué planes tiene para aumentar sus esfuerzos evangelísticos? ¿Qué planes tiene para aumentar sus esfuerzos? Si usted evangeliza, escuchen, una vez en la semana, hágalo 2 veces. 2 veces. Si usted en un año ya lo hace 2 veces por semana, cuántas veces hacemos si lo hacemos 2 veces por semana? 4, 8. 8 en un mes, un ejemplo. 8 por 12. A ver, ¿quién son los matemáticos? 8 por 12. Estamos hablando de 2 veces en la semana. Estamos predicando 96 veces en el año. La pregunta sería, ¿es mucho o es poco? Cuando tenemos 365 días en el año y solo predicamos 2 veces a la semana, 96. Es poco. ¿Qué planes tiene para aumentar sus esfuerzos evangelísticos? Ustedes pueden, no sé qué están pensando, si van a tener un grupo familiar o 2 grupos a atender ustedes solos, no sé, aumentar el esfuerzo, porque mientras más estrategias, más esfuerzo tengamos, ustedes verán el resultado en un año más. Si son las estrategias, poco resultado. Entre más estrategias, más aumento de esfuerzo, mucho más
más bendecida está la iglesia o el grupo que tenemos. Espero que lo puedan hacer, lo puedan hacer muy bien esto. Entonces, si se entiende esto, que no, pues 96 es muy poco, hay que aumentarlo, si ustedes predican así. Plan de acción, aquí vamos aterrizando. Con otros 2 creyentes, formen una tripleta de oración para orar regularmente para la salvación de los que Dios ha puesto en su corazón. Esta palabra tripleta, no sé si lo han escuchado, no sé cuántos han escuchado esta palabrita, tripleta. Sí, lo tuvimos con la hermana Ruth el año pasado. Ok. No, Ruth pues sí conoce bien el sistema de tripletas. Yo tengo ahorita 4 personas en tripletas. 4 personas en tripleta y yo estoy dentro de una tripleta. Entonces es muy bueno que si Enrique, si Enrique está aquí como yo debo de buscar 2 personas más. Sí, busco a la hermana Dina, busco al hermano Alan. Entonces, yo voy a decir, hermano Enrique va a orar por 3 personas. ¿Quiénes? Voy a poner los nombres aquí, los nombres de las 3 personas. Y también la hermana Dina va a poner su nombre de 3 personas aquí. Y el hermano Alan también va a poner su nombre de 3 personas. Y ahorita vamos, ¿qué día nos juntamos? Pues nos juntamos los días lunes. ¿A qué hora? Lunes, ¿a qué hora el día lunes? No, pues a las 8. Un ejemplo de la noche. Una vez por semana, el lunes a las 8 de la noche. ¿Para qué? Para orar por 9 personas. Ay, qué hermoso trabajo. Este es muy bonito este trabajo porque Alan, Dina y Enrique se reúnen para orar por 9 personas. ¿Cuántos meses? Un objetivo, 3 meses. Después de 3 meses, Enrique va a ir a contactar con contactar con ella, que va a decirle que estoy orando por ustedes. Orando por ustedes. Y también Dina va a salir a decirle a esta y ella. También Alan va a salir a decir todo eso en 3 meses. Después hacemos una evaluación en 3 meses. Se hace la evaluación en 3 meses. No, pues ninguno de los 9 quisieron aceptar el evangelio, cambiar de nombres. Se cambia de nombre, se cambia todos esos nombres, vuelven a poner otros nombres. Otros 3 meses a orar y después hasta que dé el resultado. ¿Se entiende la tripleta, verdad? Yo creo que sí lo vieron muy bien esto porque Ruth es muy, muy hábil para esta materia de tripletas. Bueno, aquí lo dejamos, descarto después. Entonces, el plan de acción. Este es el plan de acción que ustedes deben de hacer, descartar. Esto estamos solamente iniciando la introducción del evangelismo, pero pues yo creo que también nos ha dado mucho panorama, nos ha mostrado varias cosas y espero que ustedes puedan aprender muy bien esto y no les cueste mucho hacer. El trabajo de evangelismo no cuesta cuando lo practicamos. Sí, si ustedes la practican, como les decía, aprender textos de memoria y practicar en un espejo, ustedes pueden poner el espejo, digan un nombre ficticio en el espejo. Tú necesitas aceptar a Jesucristo porque sí, ustedes tienen que predicarse cuando ustedes ya tengan enfrente a la persona, ya no hablarían como es, sino que ya hablarían con más amabilidad. Pero necesitan ustedes buscar porque hay gente que no acepta el evangelio tan fácil. Entonces, todo esto que les he dicho desde el inicio, por favor, tomen en cuenta. Si ustedes lleven una persona en la iglesia, no lo dejen solo. Si ustedes no lo van a discipular, encarguen a otro hermano que tenga más capacidad para que no se pierda. Es el primer punto. Y el mensaje, jamás prediquen el mensaje
del evangelio que, hermanos, si usted viene a la iglesia, se va a sanar su hijo, si viene a la iglesia, va a restaurar su economía. Jamás usen eso, sino que díganle que Cristo murió por ellos y que resucitó también Jesucristo por sus vidas. Y esto es el evangelio, este es el mensaje. Pero el punto que vimos el último es muy importante, porque estuvimos hablando de cosas muy claras. Espero que ustedes la tengan bien la idea, y cualquier cosa, mis hermanos, no busquen estrategias más que oración, porque por eso terminé con tripleta, porque es oración. Inicié diciéndolo que la oración es básico el que quiere evangelizar. Si ustedes quieren ser un buen evangelista, necesitan orar 1 hora todos los días. Si es que es muy poco, pues incrementen la oración. La oración es básico. Bueno, si ustedes me dijeran, si dijera la hermana Dina, hermano Enrique, quiero que oremos 1 hora todos los días por la iglesia. ¿Pero qué iglesia? La iglesia donde estoy. Entonces, esto es muy importante porque le están comprometiendo a otros, se comprometen ustedes y comprometen a otros. Y comprometen a otros. Y vale la pena decir que dice el texto, si ustedes se ponen de acuerdo, 2, 3 personas, para orar una cosa, Dios les concederá. No sé qué cosas quieren orar, que por la vida de mi hijo que no quiere cambiar, pues pónganse de acuerdo 2, 3 personas. Eso se llama tripleta de oración para nosotros. Entonces es importante que le echen muchas ganas, hermanos. Y cualquier cosa, detalle, pregunta, tienen mi número para charlar, para hablar y cambiar ideas, hermanos. No crean que como evangelista sé muchas cosas, pero muchas cosas no lo sé, porque hay evangelistas muy expertos, hay evangelistas muy buenos. Por lo tanto, mis hermanos, ustedes también, hermanos, estoy haciendo esto yo y me está dando resultado. También pásenme el tips. Yo utilizaré aquí en México. Cualquier tips que tengan entre ustedes en el grupo, pásense, hermanos, crúcense ese tips, porque puede ser que la hermana que está en un lugar le va a hacer muy bien el otro lugar. Pero si ustedes dicen, es que yo me está haciendo bien aquí, compartan con otros, porque puede ser que les haga muy bien la otra persona. ¿Alguna pregunta, alguna duda para ir concluyendo? ¿O sugerencia? A ver cuándo tomamos mate en línea. Entonces, pues es todo, mis hermanos. Gracias, muchas gracias por su atención. Espero que Dios les bendiga, Dios les dé sabiduría, les dé mucha habilidad, destreza para hablar de las cosas de nuestro Dios. Concluimos nuestra clase. Paz a vosotros y nos saludamos.